Durante unos 3 meses había estado reuniendo para comprarme unos zapatos, unos tenis, se dice acá. Me fascinan me fascinan los zapatos Adidas y Nike. Desde niño siempre me ha gustado y tenía 3 meses reuniendo para comprar unos que había visto por la televisión, de esos que tú dices, lo quiero para mí. De esos que tú ves la propaganda y te lo imaginas puesto en tus pies. De esos que te los imaginas ya teniéndolo en la mano. Y durante 3 meses trabajando duro y haciendo provisión para ellos, había estado guardando para comprar los zapatos y llegó el momento. Conté los bolívares fuertes, allá se llaman así. Comencé a contar los bolívares y tenía exactamente la cantidad para comprarme los zapatos. En la televisión estaban dándole una promoción a una feria que había y donde iba a haber una exposición de todo tipo, especialmente de Adidas. Y yo entendí que era el momento propicio para comprar mis zapatos. Salí del trabajo el día viernes, llegué al lugar como a media hora de la casa, hablé con mi madre estaba contenta también, y cuando entré a la feria, hermanos, había mucha gente disfrutando de diferentes cosas, los carruseles, algunos estaban comiendo, algunos estaban viendo la exposición de caballos, algunos estaban viendo la exposición de muchas cosas que estaban en ese lugar, ropa, comida. Pero a mí me llamó la atención, hermanos, apenas entré al lugar, me llamó la atención un grupo de personas que estaban aparte y estaban gritando algunos aplaudían, algunos se reían. Así que yo me acerqué para ver qué era lo que estaba pasando. Les mencioné, hermanos, que yo no es que sea salido, pero me gusta conocer la noticia de primera mano y transmitirla de una manera eficaz. Así que me acerqué para ver qué era lo que estaba pasando. Me abrí paso entre las personas y había una persona, hermano, que estaba con una mesa redonda, tenía una bola, una pelota partida por la mitad y dentro de ella tenía otra pequeña bola. Y este hombre le daba vuelta a aquellas pelotas y él decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? Al que ponga 100 le pago 200. Si alguien dice ¿dónde está? Le pago 200. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y un señor que estaba allí puso 100 y le ganó y puso 200 y entonces este hombre multiplicó el dinero que tenía. Yo me quedé observando, hermano, y él seguía el hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquel hombre volvió a poner 100 y volvió a ganar 200. Y yo dije, wow, la oportunidad de duplicar mi dinero. Si me voy a llevar un par de zapatos, ahora me puedo llevar 2. Me abrí paso entre ellos, hermanos, y me puse muy cerca de la mesa. Y me di cuenta que era sumamente fácil duplicar el dinero. Era cuestión de estar muy atento donde quedaba la pelota. Saqué los primeros 100 de los 300 que llevaba. Lo puse en la mesa. Aquel hombre dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ponga los 100, puse los 100 míos. Y aquel hombre detuvo la pelota y me dijo, ¿dónde está? Yo puse la mano seguro de dónde estaba. Cuando él levantó la mano, entendí que había perdido mis primeros 100 bolívares. Las orejas sentía, hermano, que se me ponían calientes. La gente que estaba en el lugar comenzaban a reírse y algunos se ponían las manos en la cabeza. Y este hombre que estaba allí en la mesa dijo, todavía puedes recuperarte lo que perdiste y 3 veces más. Puedes recuperarte, ponga los otros 100. Y el hombre comenzó a darle, hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está? Saqué mis 100 dispuesto a recuperar los 100 que había perdido. Cuando los puse ahí en la mesa, levantó la pelota una vez más. Y entendí que había perdido los otros 100. ¡Wow! Ya no podía comprar los zapatos.
Ya no tenía yo, hermano, el presupuesto, tanto que había ahorrado para comprar los zapatos, ya no lo tenía. Así que decidí apostar los últimos 100, que fueron los últimos 100 que perdí. Totalmente decepcionado, totalmente chasqueado de estar en ese lugar y de haber querido duplicar el dinero, de colocar mi confianza en un hombre que nunca antes había visto, en mi certeza de haber visto bien la pelota. ¿Saben una cosa, mis apreciados? Nosotros colocamos muchas veces nuestras vidas en cosas que no tienen sentido. ¿Cuántas veces en nuestro ser nos hemos equivocado? Creyendo que tomamos la mejor decisión de nuestras vidas, creyendo que estamos haciendo lo correcto, creyendo que ese es el camino que debemos seguir, creyendo y no importando, hermano, los preceptos que dice la Biblia, ahora confiando en nuestra propia fuerza, confiando en nuestra propia certeza, entonces depositamos nuestra vida en cosas que ni siquiera tienen sentido. Yo recuerdo un día, hermanos, venía en la autopista y había un grupo de personas mirando algo allí y yo detuve mi carro para conocer la noticia de primera mano. Me acerqué entonces para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Había estado lloviendo, una de las canales se desbordaron y un joven que pasó con su moto por ese lugar, el agua lo arrastró. Pero antes de caer al río profundo, el hombre quedó en una cuneta a punto de caer totalmente al río. La gente lo amarró y la gente le decía, suelta la moto, le decían ellos, suelta la moto y deja que la moto se vaya. Suelta la moto, y este hombre decía, no puedo soltar la moto. Si me van a salvar, salven a la moto también. Si tengo que irme, me voy con la moto también. Y el hombre se aferraba. La gente decía, suelta la moto, suelta la moto, suelta la moto que te vas a morir. Y parecía que este hombre se aferraba más a la moto. Y en cuestiones de segundo, hermano, este hombre se dejó caer. Y el río lo desapareció en cuestiones de segundo. ¿Cuántas veces, hermano, depositamos nuestras vidas en cosas que ni siquiera tienen valor? En cosas, hermanos, que ni siquiera el Señor las aprueba andando nosotros en circunstancias difíciles. Hay un episodio, un capítulo, hermano, una historia que me llama mucho la atención y que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Un hombre con un problema terrible, un hombre con una angustia en lo más profundo de su corazón, un hombre con el corazón deshecho, coloca su esperanza en cosas que no tienen sentido. Noten lo que dice la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1. Y voy a pedirle a los hermanos que una vez más compartan la Biblia con los amigos que nos acompañan en esta noche. Dice la Biblia, hermanos, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que llamado en hebreo significa, ¿qué cosa, hermano? Betesda, que tenía 5 pórticos. La palabra Betesda, hermanos, en hebreo significa misericordia. Si algún milagro ocurre de parte de Dios para el ser humano, es por pura misericordia. El Señor tiene misericordia grande de nosotros. El Señor nos ama en gran manera. Hermanos, yo he entendido, y no por teoría, que el Señor sufre con la persona que sufre, que el Señor se entristece cuando nosotros como sus hijos, hermanos, pasamos por una tribulación. La Biblia dice que el Señor venía pasando y llegó al sitio de la misericordia. Y estaba allí una multitud, dice la Biblia, de enfermos, ciegos habían allí, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Dice el versículo 4, hermanos,
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, entonces quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La persona iba al médico, el médico lo miraba, lo chequeaba muy bien, y el médico le decía: no tengo buenas noticias para ti. La ciencia ya no puede hacer nada por ti. Nosotros los médicos ya no podemos hacer nada por ti. Y entonces le daba un pase, hermano, y un permiso. Váyase al estanque de Betesda. La Biblia dice, hermanos, que habían ciegos en ese lugar, habían cojos en ese lugar, habían paralíticos en ese lugar. Yo imagino, hermano, que era un sitio muy triste de estar en ese lugar. Es como cuando usted entra a un hospital, hermano, y ve diferentes personas enfermas allí. La Biblia dice que habían gentes de todo tipo de enfermedad en ese lugar, porque ellos tenían una esperanza. Había una creencia para aquel entonces, hermanos, que decía que un ángel descendía al agua y que de tiempo en tiempo el agua se movía. Y cuando el agua se movía, el primer enfermo que se lanzara al agua, entonces quedaba sano de cualquier enfermedad. Los comentarios bíblicos, hermanos, este capítulo hacen notar que no era así. El Señor no trabaja de esa manera. El Señor no manda un ángel y se mueva, no. La Biblia dice, hermanos, que el agua se movía, pero parecía, hermanos, que era una creencia. Parecía que el agua, para aquel entonces, o a ese tanque, el agua le caía por gravedad. Y cuando caía el estanque, entonces el agua se movía. La gente creía que era un ángel y se lanzaba rápidamente en ese lugar, y la fe que ellos tenían, o la creencia, decía que quedaba sana. Hermanos, nosotros a veces vivimos de supersticiones, cosas que ni siquiera tienen sentido, y creencias. Yo no sé, hermanos, cómo será el 31 de diciembre acá en Minnesota, pero en Venezuela, hermanos, las personas desde temprano en la mañana se preparan con una ropa interior amarilla para el momento de las 12, porque se dice que si tú andas con ropa interior amarilla, entonces vas a tener muchas riquezas durante el año. Y la persona, hermano, usted va al centro y el centro arrebatado de personas comprando ropa interior amarilla para usarlo cuando lleguen las 12 de la noche. Cuando llegan las 12 de la noche, hermanos, antes de las 12 de la noche, las personas cargan una maleta. Y a la maleta comienzan a moverla, porque la creencia dice que si tú sacas la maleta antes de las 12, entonces tú este año vas a viajar mucho, vas a conocer a otros países, vas a obtener muchas bendiciones. La creencia dice, hermanos, que debe haber un plato allí antes de las 12, lleno de arroz. Y también en ese plato deben colocarse algunas monedas, porque ese año va a ser de mucha bendición. Encendemos la televisión, hermanos, y hay un hombre hablando acerca de los horóscopos, un hombre hablando de los astros, y te dice: voy contigo, Aries. Aquí se ve ese asunto. Voy contigo, Aries. Y el que nació, hermano, en abril, entonces dice: es conmigo el asunto. Y se pone muy cerca la pantalla y te dice: este día va a ser un día que vas a hacer esto, esto y esto, pero cuídate de aquel, haz esto y aquello. Y la persona dice: es verdad lo que él está diciendo. En Venezuela hay un hombre, yo no sé si se ve de acá, Hermes Ramírez. Hermes Ramírez, hermano, enciende la televisión y dice lo que va a pasar, lo que te puede pasar, lo que está peligrando. Hermanos, cosas que no tienen sentido. El asunto en esta vida no funciona de esa manera. Si hay algo
que nosotros debemos hacer es confiar plenamente en el Señor. Y si hay alguien en quien tenemos que ir, es precisamente en el Señor. En la mañana, en la tarde, en la noche, tener un encuentro especial con Dios. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Josué capítulo 1, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Medita en él de día, medita en él de noche y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? No es un asunto, hermano, del azar. Las bendiciones que nosotros obtenemos en este lugar, las cosas que nosotros hacemos y obtenemos, hermano, no es una simple casualidad. La Biblia dice, hermano, que todo lo que el hombre siembra, también cosechará eso. La gente esperaba el movimiento del agua, hermano, todos los días. Esperaba allí a ver qué pasa. Pero en medio de la multitud, en medio del grupo de personas que estaban en ese lugar, dice el versículo 5, había un hombre que estaba en ese lugar y que tenía 38 años enfermo. Noten, hermano, qué cuadro más triste. 38 años enfermo. Yo no sé si hay alguien entre nosotros de 38 años. 39 ya le pasó. Hermano, es toda una vida, ¿sí o no? 38 años, hermano. Usted tiene 3 preciosos muchachos. Se crían los muchachos estudian, los muchachos crecen. Con 38 años, hermano, uno levanta una familia entera. Dice la Biblia, hermanos, que durante 38 años este hombre estaba enfermo y no podía moverse, estaba tirado en ese lugar, esperando también la bendición, esperando que el milagro ocurriera en él. Y en ese cuadro, en ese contexto, en medio de esa dificultad, apareció el Señor Jesús en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nunca abandona al ser humano. El Señor nunca nos deja allí, hermano, en la lejanía y se olvida como nosotros los seres humanos somos. El Señor siempre está atento, hermano. El Señor sabe qué problema tú tienes. El Señor sabe qué necesidad tú pudieras tener. Y el Señor vino a ese lugar a atender una persona en específico. Cuando era un niño, hermanos, creo que les comentaba a ustedes, cuando era un niño, yo tenía un dilema y decía, ¿cómo Dios puede escucharnos a todos al mismo tiempo? Y yo cuando íbamos a orar, hermano, yo esperaba que mi madre terminara de orar. En la noche yo pasaba y miraba, si mi mamá estaba orando, yo no oraba todavía. Si mi hermano iba a orar, yo no oraba todavía. Y yo esperaba que todos se durmieran y decía, bueno, ahora sí, Señor, me puedes atender a mí. Cuando fui creciendo entendí, hermano, que tú eres lo más precioso para el Señor, que el Señor nos atiende como si fuéramos la única criatura en esta tierra. Tu problema es importante para Dios, tu necesidad es importante para el Señor. El Señor nos atiende a todos, hermanos, de una manera especial. La Biblia dice que este hombre estaba en ese lugar, estaba tirado en ese lugar y el Señor Jesús vino para atenderle. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. ¿Hay algo que Dios no sepa, hermanos? ¿Hay algo que se le escape al Señor? ¿Hay algún detalle que se le escape a Dios? ¿Podrá soltar una lágrima a un ser humano que a Dios se le escape? A mí me impresiona, hermano, el hecho de que el Señor sabe cuando cae una hoja de un árbol. A mí me impresiona ese asunto. Que en todo el mundo el Señor sepa así. Y el Señor supo que llevaba tiempo así, hermanos. Se le acercó y le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? Una pregunta, hermanos, que a los ojos humanos está fuera de contexto, ¿sí o no? Usted, imagínese usted, hermano, que va a visitar a un enfermo y tiene ya rato así, y usted se le ocurra hacerle la pregunta, mira, ¿quieres ser sano? A usted lo pueden correr de ahí, hermano.
Y el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le estaba preguntando a este hombre, hermano, porque era necesario la respuesta de él. A veces, hermano, nosotros queremos obtener la bendición, pero sin respuesta hacia Dios. Si yo le pregunto a ustedes, hermanos, en esta hora, ¿quieren ser salvos? ¿Qué dirían ustedes? Claro que sí, Señor. Pero tiene que haber una respuesta del ser humano para Dios. Tiene que nacer de nosotros para Dios también. La Biblia dice que este hombre le respondió al Señor y le dijo, Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo me imagino, hermanos, el pobre paralítico tirado ahí en el piso. Y el que tenía mejor situación pasaba por encima de él. Nadie era capaz de pararse, mira, paralítico, el agua se está moviendo, ponte pilas, vamos a lanzarte. No, hermano, la gente estaba pendiente de su problema, la gente estaba pendiente de su caso, la gente estaba pendiente de su detalle. Y este hombre le dice al Señor, Señor, yo quiero ser sano, quiero curarme, pero cuando el agua se mueve, antes otra persona llega y se mete y yo quedo por fuera, Señor. Este hombre quizás esperaba que el Señor lo agarrara y lo metiera al agua. A veces esperamos, hermano, unas respuestas de Dios y creemos y queremos que Dios haga la cosa como yo quiero y como yo digo. ¿Y saben qué he entendido, hermanos? Que el tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros queremos adelantar las cosas. A veces queremos que Dios haga conforme a nuestra voluntad. Y como les decía ayer, hermanos, nosotros tenemos muchas limitaciones al hacer las cosas. Nosotros los seres humanos conocemos una sola manera de hacer las cosas. Unas 2, 3 cuando mucho. Pero cuando nosotros conocemos una sola, hermanos, Dios conoce miles. Y como no conocemos las otras del Señor, solo las 3 que nosotros conocemos o la una que conocemos, nos parece extraño cómo el Señor maneja, hermanos. Cuando el Señor usa la 480, 487, no nos parece. Nos cuesta tanto, hermano, entregarle el volante de nuestras vidas al Señor. Yo no sé, hermano, bueno, venía con el hermano y el hermano venía contándome, cuando un chofer, él entrega el carro a otro chofer, él viene muy pendiente. Y uno como que confía cuando tú manejas, ¿sí o no? Y cuando otra persona viene manejando, como que desconfías un poquito y vienes más atento que nunca. A veces, hermanos, el Señor lleva el volante. Y cuando el Señor lleva el volante, hermanos, el Señor sabe a dónde vamos. En este mundo, hermanos, y en esta área del cristianismo, nosotros tenemos un punto de partida, hermano, y un punto de llegada. El punto de partida es que conocemos a Cristo Jesús aquí. Y el punto de llegada es que el Señor vendrá por nosotros y viviremos eternamente con Él. Pero entre el punto de partida, hermano Germán, y el punto de llegada, hermano, hay un trecho que debemos andar, que debemos caminar. Y el Señor lleva el volante, pero a veces no confiamos de cómo el Señor lleva el volante. Y cuando el Señor agarra una curva, hermano, entonces queremos quitarle el volante, pero confía porque Dios siempre estará a tu lado. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor mirando a este hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Biblia, hermanos, aquel hombre que tenía 38 años tirado en ese lugar, aquel hombre que tenía 38 años paralítico, dice la Biblia, que al instante los tejidos,
Los músculos, hermanos, fueron restituidos en ese lugar. Y ese hombre no se puso a decir, Señor, mira, yo tengo 38 años enfermo. No, este hombre dio un salto, hermano. Se levantó y glorificaba el nombre del Señor en esa oportunidad. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo tú pudieras tener en esta hora cargando y haciendo y luchando con tus propias fuerzas, queriendo obtener la victoria con tus propias habilidades. A veces creemos, hermanos, que estamos tan bien como vamos. A veces creemos que esa es la única salida que nosotros tenemos en la vida. Pero el Señor en esta noche te dice, levántate y anda en el nombre de Jesús. Es probable que en esta noche hay alguno de nosotros que tiene años luchando con algo. Años luchando con algo que quiere arrancarse de su vida. Años luchando con algo en su matrimonio. Años luchando con algo con un familiar. Algo que te aflige. En esta noche el Señor te dice, levántate y anda. Porque la bendición vendrá. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? Nada. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? El hermano en el canto lo decía, venid a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso no lo dice un hombre, hermano, eso lo dijo el Señor. Yo quiero venir al Señor en esta noche, y yo quiero colocar mi vida en las manos del Señor en esta noche. Y si tú también deseas decirle al Señor en esta hora, hermano, esta semana vamos a ver milagros en este lugar. Y el Señor te dice en esta hora, levántate. Echa mano de los milagros. Tengamos fe, mis apreciados. No dudemos de las bendiciones del Señor. Hay alguien en esta noche que quiera decirle al Señor, Señor, en esta semana quiero ver milagros también en mi vida. En esta semana quiero ver milagros extraordinarios de una manera especial. Si es así, hermano, vamos a colocarnos en pie. Vamos a hacer una oración especial. Y vamos a pedir a Dios por esa bendición que tanto necesitamos. Padre bueno y maravilloso, nosotros no tenemos palabras, Señor, para agradecer lo bueno que ha sido con nosotros. Al igual que ese paralítico, Señor, tú nos conoces a nosotros. Al igual que este hombre que estaba allí parado, Señor, detenido por la circunstancia que tenía. Tú nos conoces, Señor, y has venido a este lugar a atender nuestras vidas también. Si hay algún hermano, Señor, que necesita un milagro suyo en esta semana, hazlo, Señor. Manifiéstate grandemente para que tu nombre sea exaltado, Señor. Señor, queremos colocar en tus manos esta semana que queda de campaña también, para que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando de la misma manera especial y el sábado podamos gozarnos, Señor, de ver un milagro extraordinario. Nos vamos a casa, Señor, algunos cerca, algunos lejos. Permítenos llegar con tu bendición. Y el martes, estar en este lugar. Y permítenos, Señor, tener un grupo de visitas en este sitio. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén. A la persona que tiene a su lado, dígale, Dios es bueno, hermano, dígale, Dios es bueno y maravilloso.